Uno de los asesinos en serie más infames que jamás haya pisado la tierra fue Jeffrey Dahmer, quien fue responsable de la muerte de 17 jóvenes. Se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaban y recibió 16 condenas consecutivas a cadena perpetua. Mientras estaba en prisión, Jeffrey Dahmer no mostró remordimiento por sus horribles crímenes y su comportamiento enfureció a los demás reclusos, lo que finalmente llevó a su violenta muerte. En la mañana del 28 de noviembre de 1994, fue brutalmente atacado por Christopher Scarver, quien también agredió a otro recluso, Jesse Anderson. Dahmer fue golpeado repetidamente en la cabeza y la cara con una barra de metal de 20 pulgadas y su cráneo fue golpeado contra la pared. Dahmer aún vivía cuando lo hallaron, pero lo declararon muerto una hora después. Tenía 34 años. En esta lista, observamos a asesinos en serie que aprendieron una lección similar a Dahmer mientras estaban en prisión. Peter Sutcliffe. Peter Sutcliffe, mejor conocido como el Destripador de Yorkshire, fue un asesino en serie inglés condenado por asesinar a 13 mujeres e intentar asesinar a otras 7 durante una racha de asesinatos de 5 años entre 1975 y 1980. Sutcliffe atacaba a mujeres, algunas trabajadoras sexuales, por la noche. Se acercaba por detrás, golpeándolas en la cabeza con un martillo antes de apuñalarlas con un destornillador afilado o cuchillo. Post-mortem, mutilaba sus cadáveres. Su reinado de terror dejó a las mujeres en West Yorkshire y las áreas circundantes temiendo por sus vidas. Se llevó a cabo una importante investigación policial y Sutcliffe finalmente fue detenido el 2 de enero de 1981. Después de ser detenido por la policía mientras estaba con una prostituta de 24 años en Sheffield, South Yorkshire. Sutcliffe se declaró no culpable de 13 cargos de asesinato, pero culpable de homicidio por razones de responsabilidad disminuida, afirmando que voces en su cabeza le decían que era la voluntad de Dios que matara a las prostitutas. El jurado rechazó su declaración y fue encontrado culpable de asesinato en todos los cargos y condenado a 20 condenas concurrentes de cadena perpetua. El caso de alto perfil significó que Sutcliffe nunca iba a tener un tiempo fácil en prisión. Después de su condena, comenzó su sentencia en la prisión Su Majestad Parkhurst el 22 de mayo de 1981. Aunque se le encontró cuerdo durante su juicio, más tarde se diagnosticó a Sutcliffe con esquizofrenia paranoide, pero los esfuerzos para trasladarlo a una unidad psiquiátrica segura no tuvieron éxito. Mientras estaba en Parkhurst, Sutcliffe fue seriamente agredido por James Costello, un criminal de carrera de 35 años con un historial de delitos violentos. El 10 de enero de 1983, Costello siguió a Sutcliffe a una zona apartada del ala del hospital y lo atacó con un frasco de café roto, infligiendo 4 heridas en el lado izquierdo de su cara que requirieron 30 puntos. En marzo de 1984, Sutcliffe fue trasladado al Hospital Broadmoor, bajo la sección 47 de la Ley de Salud Mental de 1983. Sin embargo, no le fue mejor allí, cuando el 23 de febrero de 1996 fue atacado en su habitación. Paul Wilson, un ladrón condenado, pidió prestada una cinta de video, pero luego intentó estrangular a Sutcliffe con el cable de un par de auriculares estéreo. Sutcliffe sufrió un ataque más grave el año siguiente, el 10 de marzo de 1997, cuando el compañero de celda Ian Kay usó un bolígrafo como arma y apuñaló a Sutcliffe en los ojos. Como resultado del ataque, Sutcliffe perdió la visión en su ojo izquierdo y su ojo derecho sufrió graves daños.
Pasaron 10 años antes de que Sutcliffe fuera atacado nuevamente el 22 de diciembre de 2007, en el comedor, cuando el asesino Patrick Sereda, encarcelado por estrangular a su madre, atacó a Sutcliffe con un cuchillo de cubiertos de metal mientras los otros reclusos miraban. Sereda apuntó al buen ojo de Sutcliffe, pero el cuchillo se quedó a media pulgada debajo de su ojo derecho y rebotó en su pómulo antes de que el personal interviniera. Se informó que Sereda había dicho a otros pacientes su intención de cegar a Sutcliffe. Peter Sutcliffe finalmente fue liberado de su miseria el 13 de noviembre de 2020, cuando murió en el Hospital Universitario de North Durham a la edad de 74 años. Falleció debido a complicaciones de coronavirus disease 2019 y diabetes. Al parecer, rechazó el tratamiento. Se realizó una ceremonia funeraria privada y su cuerpo fue cremado. José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de la vieja dama. Rodríguez Vega nació en una familia disfuncional en Santander, España. Se rumoreaba que su abuelo había envenenado a su abuela, y tanto su padre como su hermano mayor eran alcohólicos violentos. Por otro lado, su madre era agresiva, dominante y violenta. La ira que impregnaba a su familia tuvo un impacto significativo en Vega, lo que llevó a un incidente crítico en el que fue expulsado de la casa familiar después de que arrojó a su padre, que estaba en silla de ruedas, por las escaleras. A la edad de 20 años, Rodríguez Vega fue arrestado por atacar a 2 mujeres e intentar violar a otras 3. Posteriormente fue condenado a 27 años de prisión. Durante su encarcelamiento, no mostró remordimiento y afirmó haberlo hecho por aburrimiento. Sin embargo, debido a que Vega escribió a sus víctimas pidiéndoles perdón y su madre también habló con ellas en su nombre, su condena se redujo a 8 años y fue liberado en 1986. Comenzó una relación con otra mujer después de la ruptura de su primer matrimonio, pero cuando intentó volver a vivir con su familia, su madre se negó. La negativa fue algo que Vega nunca le perdonó y culpó a la caída por lo que hizo a continuación. Entre 1997 y 1998, Vega agredió sexualmente y mató al menos a 16 mujeres ancianas, con edades comprendidas entre los 61 y los 93 años, en y alrededor de Santander. Elegía a mujeres mayores debido a su madre, conociéndolas con el pretexto de hacer trabajos en sus hogares. Asfixió a todas sus víctimas. Después de matarlas, llevaría a sus víctimas a la cama, cruzaría sus brazos sobre su corazón y las arroparía. En muchas ocasiones, sus cadáveres no se hallaron hasta días después de su fallecimiento. Debido a su edad, inicialmente se atribuyeron las muertes a causas naturales, a pesar de que había moretones en sus cuerpos y signos de interferencia sexual. Vega fue finalmente atrapado después de que asesinó a Julia Paz Fernández, y la policía descubrió que recientemente había hecho trabajos en su casa, realizados por Vega. Después de su arresto, Vega admitió con indiferencia haber matado a 9 mujeres porque las veía como sustitutas de su madre y su suegra. En un registro de su casa alquilada se encontró una habitación pintada de rojo, donde se exhibían de 30 a 40 objetos que había guardado como recuerdos de sus víctimas. Cerca del 10% de los objetos quedaron sin reclamar, sugiriendo que hay más víctimas. En 1991, Vega fue condenado a 440 años de prisión, aunque por ley no podía cumplir más de 30. El equipo de psiquiatras forenses que examinó a Rodríguez Vega antes de su juicio dio un veredicto condenatorio y declaró que él es un psicópata desalmado y un pervertido sexual con capacidad para distinguir entre lo que es lícito y lo que no lo es. No tiene sentido de culpa y carece de compasión y vergüenza. Puede repetir actos similares en el futuro. Mientras estaba encarcelado, accedió a varias entrevistas, expresando constantemente su creencia de que pronto sería perdonado y ganaría millones contando sus experiencias. Su arrogancia lo hizo impopular entre otros reclusos, lo que llevó a su traslado de prisión en prisión por su propia seguridad. Sin embargo, esto no evitó que los otros prisioneros lo persiguieran sin descanso. El 24 de octubre de 2002, fue apresado por 2 reclusos que lo acusaron de ser un soplón y lo atacaron con cuchillos improvisados en el patio de la cárcel de Topaz, en la provincia occidental de Salamanca, solo 2 días después de haber sido trasladado desde otra prisión.
El hombre de 44 años fue apuñalado 113 veces en un frenético ataque. Continuaron apuñalándolo incluso después de que murió. Un guardia de prisión intentó intervenir, pero le dijeron: «Vete, esto es asunto nuestro». Sus atacantes dijeron que habían actuado porque Rodríguez Vega era un violador, y bajo el código de honor entre los prisioneros eso lo convertía en un paria. Los informes de los periódicos sugerían que fue identificado y señalado por un programa de crímenes que presentaba a Vega, quien debía ser liberado en 2008. El 4 de agosto de 2002, dos niñas de 10 años, Holly Wells y Jessica Chapman, desaparecieron de sus hogares en Soham, Cambridgeshire, Inglaterra. Se inició una intensa búsqueda de las niñas, en la que participó el residente local y conserje de la escuela, Ian Hundley, quien se presentó como portavoz no oficial de la comunidad, mientras buscaban desesperadamente a las niñas. Incluso fue entrevistado por canales de televisión, expresando la conmoción de la comunidad local y su angustia por ser la última persona en ver a la niña con vida. Sin embargo, en realidad él sabía dónde estaban las niñas, ya que las había asesinado y enterrado sus cuerpos. Los restos de las niñas fueron encontrados el 17 de agosto, y poco después Ian Hundley fue arrestado por sus asesinatos. Fue condenado el 17 de diciembre de 2003 por matar a ambas niñas, y fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas. El Tribunal Superior impuso más tarde un plazo mínimo de 40 años. Su novia, Maxine Carr, quien era la asistente de enseñanza de Holly y Jessica, proporcionó a Hundley una coartada falsa a sabiendas y recibió una sentencia de prisión de 3 años y medio por conspirar con Hundley para obstruir la justicia. A los pocos días de la sentencia de Hundley reflejó sus pensamientos a los medios sobre la perspectiva de pasar el resto de su vida tras las rejas, y sus miedos por su seguridad, exclamando: «Voy a pudrirme dentro de este lugar. Voy a pudrirme aquí. Lo sé, pasaré el resto de mi vida aquí. Voy a estar adentro para siempre y será una tortura». Y estaba en lo cierto. El odio del público hacia él se propagó a los presos que tuvieron que compartir la cárcel con él. La vida adentro ha sido un infierno para Hundley, y su cárcel lo ha etiquetado como el hombre más despreciado que jamás haya entrado al sistema penitenciario, y es uno de los únicos 20 hombres en Inglaterra en la categoría de los más en riesgo de ser atacados por otros prisioneros. El 14 de septiembre de 2005, mientras estaba encarcelado en la prisión Su Majestad Wakefield, Hundley fue atacado por su compañero de celda Mark Hobson, un asesino en serie condenado, quien lo escaldó con agua hirviendo. El ataque sucedió en el ala de salud de la cárcel, donde se encuentran algunos de los presos más peligrosos del país. Las lesiones que Hundley sufrió a raíz de este ataque le impidieron asistir a la audiencia, donde se determinó su plazo mínimo de encarcelamiento. Tras su ataque, Hundley reclamó que las autoridades penitenciarias fallaron en su deber de cuidarlo y exigió 15,000 libras como compensación. Según informes, se le otorgaron 2.500 libras en ayuda legal para seguir su reclamación. El 5 de septiembre de 2006, Hundley intentó suicidarse tomando una sobredosis de antidepresivos que había acumulado en su celda de prisión. Esto resultó en su hospitalización y una búsqueda exhaustiva de su celda, en la que se grabó una cinta de cassette. La cinta de cassette contenía una versión de los asesinatos significativamente distinta a la que Hundley dio en la corte. En lo que él creía que sería una confesión póstuma, Hundley afirma que confesó a Carr que había asesinado a ambas chicas y que planeaba confesar, pero Carr lo detuvo porque no quería perder su trabajo soñado como asistente de enseñanza. Hundley también alega que Carr lo alentó a quemar ambos cuerpos en un intento de destruir todas las pruebas forenses que lo vinculaban con el crimen. Se cree que Hundley accedió a grabar esta confesión para un compañero de prisión que tenía la intención de venderla a los medios después de su liberación, a cambio de los antidepresivos que había utilizado en su intento de suicidio. Hundley fue trasladado de Wakefield a la prisión Franklin el 23 de enero de 2008, y 2 años después, el 21 de marzo de 2010, un ladrón armado condenado llamado Damien Foulkes le cortó la garganta. Las lesiones requirieron hospitalización, pero no eran mortales. El ataque causó un corte profundo en el lado izquierdo del cuello,
que necesitó 21 puntos. Faulkes expresó su deseo de haber matado a alguien, según su plan de semanas. Huntley volvió a solicitar una compensación por las lesiones que recibió en este ataque, buscando 20,000 libras en daños. Huntley ha intentado suicidarse 3 veces y parece decidido a terminar con su vida, y obtiene tabletas intercambiando bienes de lujo, como tabaco, a otros reclusos. Hasta el día de hoy, Huntley corre un riesgo constante de ser atacado por otros prisioneros y ha sufrido diversos problemas de salud. Aquellos cercanos a él dicen que es casi irreconocible comparado con cómo el público lo recordaría, y parece un viejo delgado que ha perdido las ganas de vivir. Su vida puede que no valga la pena vivir, pero al menos tiene una vida, a diferencia de las pobres Holly y Jessica. Charles Schmidt. Charles Schmidt, conocido como el flautista de Tucson, era un individuo encantador pero psicopático. Era un hombre corto y vanidoso, que rellenaba sus botas de vaquero con periódicos y latas aplastadas para parecer más alto, lo que le daba una marcha inusual, que él afirmaba era el resultado de una lucha debilitante con miembros de la mafia. También usaba bálsamo labial y maquillaje e incluso creó un lunar artificial en su mejilla usando aceite de motor. En un intento por parecerse a Elvis Presley, Schmidt estiraba su labio inferior usando una clavija. Usó su encanto y popularidad con las chicas adolescentes para llevar a cabo su impulso de matar por la emoción. En la noche del domingo, 31 de mayo de 1964, por lo tanto, Schmidt, en presencia de su entonces novia y conocido, soltó: «Quiero matar a una chica esta noche». El trío luego condujo a la casa de Aileen Rowe, una estudiante de secundaria que había rechazado previamente los avances sexuales de Schmidt. Al llegar, Schmidt alejó a los otros dos, luego agredió sexualmente a Rowe y la golpeó brutalmente hasta matarla. Luego ordenó a los otros dos que lo ayudaran a enterrar el cuerpo. Meses después, Schmidt mató a 16 años tras comenzar a salir. Las estranguló a ella y a su hermana Wendy de 13 años el 16 de agosto de 1965. Luego las enterró en el desierto. Después de confiar en un amigo sobre sus acciones, el amigo alertó a la policía y Schmidt fue arrestado. Su parecido con Elvis significó que el caso atrajo la atención de los medios, con reporteros de Life y Playboy cubriendo el juicio. En 1966, Schmidt fue hallado culpable de asesinato y sentenciado a muerte. Sin embargo, cuando Arizona abolió temporalmente la pena capital en 1971, su condena se redujo a 50 años de prisión. Schmidt intentó escapar de la prisión varias veces, logrando finalmente el 11 de noviembre de 1972, cuando él y el triple asesino Raymond Hudgens escaparon de la prisión estatal de Arizona. Retuvieron a 4 rehenes en un rancho cerca de Tempe por un tiempo. Comieron en un Sonic, luego se separaron y fueron recapturados y devueltos a la prisión. Sin embargo, hay pocos prisioneros que tolerarán a un asesino de niños, y Schmidt recibió su merecido el 20 de marzo de 1975, cuando fue apuñalado 47 veces por 2 compañeros de prisión. Como resultado del brutal ataque, perdió un ojo y un riñón, y a pesar de ser hospitalizado, murió a causa de sus heridas el 30 de marzo de 1975. El cuerpo de Schmidt fue robado de la morgue, pero luego recuperado por la policía. Su madre eligió enterrarlo en el cementerio de la prisión, temiendo que su lápida fuera desfigurada si era enterrado en un cementerio público. Recibió un funeral católico en la prisión, sin embargo, su cuerpo no estuvo presente en los ataúdes durante el servicio. Los 2 prisioneros que lo mataron fueron Jimmy Ferrer y Denise Eversole. Ambos se declararon culpables de homicidio en segundo grado por la muerte de Schmidt y recibieron más tiempo en prisión. Robert Maudsley. Este próximo es un poco distinto. Debido a la peligrosidad del asesino, el servicio de prisiones lo castigó por su cuenta. Robert Maudsley es un inglés condenado por múltiples asesinatos. En 1974, Maudsley estranguló a John Farrell en Wood Green, Londres, después de que él le mostrara fotos de niños a los que había abusado sexualmente.
Después del asesinato, Maudsley se entregó a la policía, diciendo que necesitaba atención psiquiátrica. Posteriormente se determinó que no estaba apto para ser juzgado y fue enviado al Hospital Broadmoor, un hospital psiquiátrico de alta seguridad especializado que alberga a algunos de los peores criminales de Gran Bretaña. En Broadmoor, Maudsley y un compañero de paciente, David Cheeseman, se encerraron en una celda con el tercer paciente, David Francis. Maudsley y Cheeseman torturaron a Francis hasta matarlo durante 9 horas. Tras el incidente, Maudsley fue condenado por homicidio involuntario y enviado a prisión en Wakefield. En 1978, Maudsley mató a 2 compañeros de prisión en la prisión de Wakefield en un día. Originalmente, había planeado matar a 7. Su primera víctima fue Salney Dalwood, a quien Maudsley invitó a su celda, donde lo estranguló y apuñaló antes de esconder su cuerpo debajo de su cama. Después, Maudsley buscó una segunda víctima y apuñaló hasta la muerte al prisionero William Roberts. Atacó el cráneo de Roberts con una daga improvisada y se golpeó la cabeza contra la pared repetidamente. Luego caminó tranquilamente hacia la oficina del ala, colocó la daga sobre la mesa y le dijo al oficial que el próximo recuento sería demasiado corto. Maudsley fue condenado a cadena perpetua por los ataques, con la recomendación de que nunca sea liberado. En 1983, se consideró que Maudsley era demasiado peligroso para una celda normal, por lo que las autoridades penitenciarias construyeron una unidad de 2 celdas en el sótano de la prisión de Wakefield, donde pasó más de 30 años en confinamiento solitario, y Maudsley es oficialmente el prisionero más peligroso de Gran Bretaña, que representa un riesgo tan alto para quienes lo rodean que pasa todo su tiempo en aislamiento virtual. Su jaula de cristal tiene un parecido inquietante con la que aparece en El silencio de los corderos, aunque fue construida específicamente para Maudsley en 1983, 7 años antes de que se estrenara la película. La celda mide aproximadamente 5.5 por 4.5 metros y tiene grandes ventanas a prueba de balas que permiten la observación desde el exterior. Los únicos muebles son una mesa y una silla, ambas hechas de cartón prensado. El inodoro y el lavabo están atornillados al suelo, y la cama consiste en una losa de concreto. Una puerta sólida de acero se abre a una pequeña jaula dentro de la celda, encerrada en grueso perspex, con una pequeña ranura en la parte inferior, por la cual los guardias pueden pasar comida y otros artículos a Maudsley. Permanece en esta celda durante 23 horas al día, donde se le permite salir para su hora diaria de ejercicio. Es escoltado al patio por 6 oficiales de prisión y no se le permite ningún contacto con otros reclusos. Este nivel de aislamiento no tiene paralelo en la historia moderna de las cárceles del Reino Unido. Maudsley ha apelado sin éxito su confinamiento solitario y pide que se le permita quitarse la vida con una cápsula de cianuro, lo cual también se le ha negado. Se rechazó su solicitud de tener un periquito como mascota. En sus propias palabras, él dice: «Me dejan estancar, vegetar y retroceder. Me dejan enfrentar mi soledad de frente con personas que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no oyen, que tienen bocas pero no hablan». Mi vida en soledad es un largo periodo de depresión ininterrumpida. Maudsley tiene 71 años al momento de escribir esto. Podría vivir otros 20 a 30 años con la certeza de que no tiene ninguna posibilidad de ser liberado y permanecerá en aislamiento en la prisión hasta que muera.